Cuando leemos los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, vemos la vida especialmente ¿de quién? De nuestro Señor Jesús. Si yo le digo, díganme cosas que Jesús hacía. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba enfermos. ¿Hacía qué? Milagros, ¿verdad? Curaba enfermos. Tenemos la historia de Bartimeo, que era un ciego, que Jesús lo toca y puede ver, y hacía un montón. ¿Qué hizo con Lázaro? Bien, estaba muerto y le dio vida a Lázaro. ¿Qué más hacía Jesús? ¿Cómo dijo Juan? Bien, exactamente. Perdonaba pecados, sacaba espíritus demoníacos de las personas. ¿Cómo? Enseñaba sobre el reino, predicaba, todas esas cosas. Todo eso, bien. Y de todas esas cosas que ustedes me están diciendo, ya al final dijeron, hay una. Ustedes fíjense que los apóstoles estaban con Jesús y lo veían hacer cosas extraordinarias. Lo veían que Lázaro estaba muerto hace 3 días y le dio vida. Lo veían que a un ciego de nacimiento lo tocaba y podía ver. Sin embargo, si nosotros leemos Lucas 11:1, yo lo voy a poner acá, los que no tengan Biblia no se preocupen porque es cortito el pasaje. ¿Qué piensan ustedes que los discípulos que lo veían hacer todas esas cosas a Jesús le pidieron que le enseñe? ¿Ustedes piensan que le dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a cómo hacer para que una persona esté muerta, la toques y tenga vida? Enséñanos a echar afuera demonios. No. Los discípulos le dijeron, ¿qué dice ahí? Se lee, enséñanos a orar. ¿Cómo debe haber sido la vida de oración del Señor? Como por ahí siempre decimos nosotros, y el pastor sobre todo dice, hay que predicar con el ejemplo. Es verdad, hay que predicar con la palabra de Dios y también con el ejemplo. Es obvio que Jesús oraba y que ellos, los discípulos, lo veían a Jesús orando. Es lógico. Por eso le decían, Señor, enséñanos a orar. Entonces vamos a ver algunas características. Obviamente, si nosotros queremos aprender a tocar el piano, tenemos la posibilidad de que nos enseñe a quién vamos a buscar. Si podemos, al mejor pianista, al mejor profesor. Si quiero aprender a jugar al fútbol, tengo la posibilidad que me enseñe el mejor entrenador, voy a ir a esa persona. En la Biblia nosotros podemos aprender de cómo Jesús oraba. Y vamos a ver 3 características que son cortas. Yo he tratado de resumirlas porque en realidad cuando uno empieza a estudiar cómo Jesús oraba, había muchas. Yo encontré más de 5, pero traté de resumirlas para que ustedes no se olviden de esto, para que se vayan con esto enfocado y traten de hacerlo, porque cuando uno predica, se predica a sí mismo. O sea, esto que yo voy a decir también es para mí. También es para mí. Vamos, entonces, en Lucas 11:1 dice que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Lo primero que vamos a ver es cómo oraba Jesús. Jesús tenía una oración que se sometía a la voluntad de su Padre. Por ahí encontramos, esto yo ya lo dije varias veces, pero ustedes van a encontrar muchas iglesias que predican que uno tiene que declarar, que decretar, que arrebatar. Hay canciones que dicen arrebato lo que es mío, esto, el otro, como si fuera que Dios está obligado con nosotros, como si fuera que la voluntad nuestra tiene que ser sí o sí la voluntad de Dios. Veía que vendían unas tarjetitas que son muy lindas, que son las promesas de Dios que están en la Biblia, pero la persona que la vendía decía para las promesas de Dios, para que usted las reclame, decía, ¿no? Como que nosotros tenemos la autoridad para exigirle a Dios o reclamarle a Dios cosas. Y la verdad, hermano, que si nosotros predicáramos así, con el pastor acá, esta iglesia estaría llena. Tendríamos 4 o 5 servicios por día, no alcanzarían las butacas, porque es lo que la gente quiere escuchar. ¿Quién no quiere escuchar
declaralo, decretalo, pensalo, decile a Dios y Dios está obligado a hacerte todo lo que vos pidas. Y fíjense que Jesús, el mismo Jesús, el Hijo de Dios, el Dios mismo encarnado, el Verbo hecho carne, Él se sometía a la voluntad de su Padre. Primero cuando le dice, ¿cuántos saben el Padre Nuestro de memoria? Creo que todos lo sabemos, ¿no? ¿Lo sabemos todo? Hay una parte que Jesús le está enseñando cómo orar, le dice, así tienen que orar ustedes. Que de hecho no es que uno tiene que repetir, como lo oro siempre lo mismo, es un esquema, es una forma de orar, ¿verdad? Que si ustedes ven el Padre Nuestro cómo está dividido, empieza, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, empieza alabando al Señor, dándole gloria a Dios. Bien, nosotros podemos decir, te alabo, Señor, porque sos grande, te glorifico tu nombre porque sos creador del mundo, alabamos a Dios, pedimos perdón por nuestros pecados, agradecemos por lo que Dios nos da, y todo eso lo pedimos, hay una parte que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso está en Mateo 6:10. Cristo mismo dice, deben orar así, y me quedo con esta parte del Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad. Nos guste o no nos guste, cuando nosotros oramos tenemos que estar sometidos a la voluntad de Dios. Fíjese acá, esto es conmovedor, hermanos, porque Jesús, como ya hemos visto anteriormente, era Dios, era verdaderamente Dios, y Jesús era también verdaderamente ¿qué? Hombre. Por ahí nosotros no podemos comprender con nuestra mente humana que Dios se hizo hombre, ¿verdad? Que se encarnó en un cuerpo. Y Jesús, como tenía poderes para hacer milagros, para dar vida, para perdonar pecados, que solamente son atributos que le pertenecen a Dios, y Él lo tenía porque era Dios, también tenía miedo. También sufría, tenía sed, tenía hambre, sintió dolor, estaba angustiado, lloró, tenía emociones. Todo eso tenía Jesús. Y si nosotros vemos esto, que ya lo voy a leer, es antes de que Jesús sea crucificado. Jesús tenía miedo, hermano. Tenía miedo porque Él sabía lo que iba a pasar. Jesús sintió dolor igual como usted lo puede sentir. No es que porque Él es Dios tenía alguna magia especial que no iba a sentir dolor. Jesús sintió dolor, sintió los clavos igual como lo sentiría usted. Cuando le dieron de tomar vinagre en la cruz, cuando tenía sed, fue igual de angustiante que lo que podría ser para usted, con la diferencia que Él fue perfecto y ese sacrificio Él no lo merecía. Cualquiera de nosotros que hubiera estado en esa cruz se hubiera merecido eso, porque somos pecadores. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y esa muerte en la cruz era de usted, no era de Cristo. Cristo nunca pecó. Él murió por cada uno de nosotros y estaba tan angustiado antes de que eso pase, porque también era Dios y sabía lo que le esperaba, sabía lo que le iba a pasar, sabía cómo iba a sufrir. Él oró y le dijo a Dios, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Padre mío, pasa de mí esta copa, si es posible, no quiero pasar por esto. No quiero pasar por esto, sé lo que me espera, sé lo que voy a sufrir, no quiero. Jesús estaba angustiado, estaba mal. Y en medio de su angustia, en medio de su sufrimiento, le dijo a Dios, no sea como yo quiero, sino como tú. Esto es, la verdad que es conmovedor, hermanos, porque a veces uno ora por cualquier cosa y siempre está sometiendo la voluntad nuestra, ¿no? Sobre la voluntad de Dios, y a veces nos olvidamos de eso. Señor, que sea tu voluntad. Hay algo que me llamaba la atención, y escuchaba personas que hablaban sobre esto con el tema del mundial, a veces que nosotros, no voy a decir nada, voy a poner esa imagen, a ver, para que ustedes la analicen. ¿Qué ven ahí ustedes?
Sí, están pidiendo a Dios. Ajá, ¿qué pasa? ¿Quiénes están pidiendo a Dios? Uno de cada equipo. ¿Y qué pasa? Ganen. Y gana, uno gana y otro pierde. Ahí dice 2-1, ganan los azules y los rojos pierden, ¿verdad? Eso se ha dado. En el Mundial uno veía y decía, no, ahí estaban a ganar los de Brasil porque estaban orando, y después aparecían los de Noruega orando igual, y uno dice, ¿y qué pasa acá? Esto es un ejemplo, ¿no? Y quizás los dos son hijos de Dios, quizás los dos aman profundamente a Dios y los dos tienen una fe increíble, pero ¿qué pasa con el que pierde? ¿Será que Dios lo ama más al que gana? A uno le responde con sí y a otro le responde con no. Es así. Nosotros a veces nos quedamos con lo que nosotros vemos acá, con lo que nosotros vemos y decimos, ¿por qué será que Dios no le responde a esta persona? Usted tiene que entender, hermanos, que la sabiduría de Dios es infinitamente superior a la nuestra, y esto no significa que Dios no escuchó la oración de ninguna manera. Dios escucha siempre las oraciones de sus hijos, siempre. Solamente que Dios tiene un propósito más profundo con sus hijos, con resultado, mucho más profundo. No sabemos qué pudo haber pasado. Puede ser que Dios quiere preservar a alguno de los dos del orgullo. Quizás Dios dice, este tiene la debilidad de que si gana se va a creer súper, se va a olvidar de mí, se va a creer que es el número 1 y no quiero. No lo sabemos, ¿no? Yo le doy un ejemplo. Tal vez puede ser que sea para moldear el carácter de esa persona y cumplir un propósito eterno que hoy el jugador no lo entiende. Dice, pero si yo he orado, yo le he pedido a Dios, yo tenía fe, yo he confiado plenamente, era el partido más importante de mi vida y no me fue bien. ¿Por qué? Porque Dios ve más allá de un partido de 90 minutos. Dios tiene un plan eterno con sus hijos. Y el principal propósito de Dios, hermanos, es la santificación de sus hijos. ¿Qué es la santificación? A veces escuchamos la palabra santo y pensamos que son solamente los que están en los cuadros, ¿no? Dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo de Dios, el que cree en Jesucristo, es santificado por medio del Espíritu Santo. Fíjese cuando Pablo escribe las cartas a las iglesias de Roma, de Éfeso, dice a los santos que están en Roma. Si Pablo estuviera vivo y escribe una carta acá, diría a los santos de la iglesia del barrio de San Cayetano. Porque nosotros, santo significa apartado. Apartado del mundo, apartado del pecado. Pecamos, por supuesto, estamos en el mundo, sí, pero el Espíritu Santo nos llama constantemente a apartarnos de esas cosas. Entonces, lo que busca Dios en sus hijos es que seamos santificados. Y si eso va a hacer que nosotros perdamos un partido, y bueno, el propósito de Dios es eterno. Fíjese que dice Romanos 8:28, ya sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. ¿Usted ama a Dios? Sí, me va a decir, ¿verdad? Creo que la mayoría ama a Dios de los que estamos acá. Quizá alguno no, pero si usted ama a Dios, cree en Jesucristo de todo corazón, todo lo que a usted le pase le va a ayudar a bien. Todo, todo. Pero ¿cómo puede ser que una enfermedad me ayude a bien? El propósito de Dios es mayor, es mayor. Entonces, si nosotros amamos a Dios, tenemos que estar convencidos que todas las cosas nos ayudan a bien. Él sabrá, el Señor sabe. Punto número 1, entonces, cuando oramos, tenemos que orar diciéndole a Dios lo que nosotros queremos de todo corazón, pero diciéndole, Señor, esto yo quiero, ayúdame, pero que sea tu voluntad. Que sea tu voluntad. Número 2. Bueno, acá he puesto algunos pasajes más, ¿no? Con respecto a que tenemos que orar siempre diciéndole que sea la voluntad de Dios. Santiago 4:13-15 dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, en tal lugar, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Nosotros decimos, mañana voy a ir allá, si el Señor quiere que viva, voy a ir a ese lugar. Si Dios quiere, todo es si Dios quiere. El número 2, Jesús apartaba un lugar y un tiempo para orar. Yo escucho y yo mismo digo, yo oro
todo el tiempo. Yo oro cuando vengo manejando, cuando voy al trabajo, cuando voy subiendo las escaleras, cuando estoy en el baño, porque hago pequeñas oraciones. Señor, gracias por esto, ayúdame en esto. Y eso está bien, porque la palabra de Dios dice que tenemos que orar todo el tiempo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que debemos orar sin cesar. No es sin César. No, cuando sea la reunión de oración, no lo dejen solo a César. Es orar sin cesar. Debemos orar siempre, ¿verdad? Siempre. Y eso está bien. Si dice una persona, yo oro cuando manejo, yo oro cuando camino, yo oro cuando trabajo, yo oro cuando entreno, yo oro cuando salgo a correr, yo oro siempre. Eso está bien, por supuesto que está bien. Pero la palabra de Dios nos muestra que Jesucristo apartaba un tiempo y un lugar especial. Vamos a ver. Marcos 1:35 dice, Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, había muchos pasajes de esto mismo. Yo he puesto, creo que, sí, puse uno solo, pero había muchos pasajes, varios, que muestran que Jesús apartaba un tiempo y un lugar. Pensemos, es conmovedor, hermano, porque pensemos quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Jesús era Dios, obviamente, y hombre, verdaderamente hombre, pero que tenía jornadas sumamente cansadoras, agotadoras. A veces, yo le soy sincero, cuando uno predica, por lo menos a mí me pasa, cuando me toca predicar, yo vengo con mi hoja, mi PowerPoint, mi micrófono, ni siquiera levanto la voz, yo pongo ahí, ese es el tono en que yo hablo normal, y termino cansado. No sé si mentalmente pasa algo en mi cuerpo, pero me canso. Cuando salgo voy a trabajar los domingos, estoy cansadísimo. Cuando no predico es distinto, es como que estoy más activo. Yo creo que el desgaste mental repercute por ahí en el cuerpo, de estar hablando 40 minutos, 50 minutos, una hora, media hora. Y usted fíjese quién era Jesús. Jesús no tenía micrófono, no tenía PowerPoint, no tenía hojas. Miles de personas se reunían a escucharlo predicar. Me imagino que predicaba con una voz súper potente, cuando a veces me imagino que tenía que gritar Cristo. No solamente eso, sino que sanaba enfermos, escuchaba los problemas de la gente, expulsaba demonios, como dijo Juan. ¿Cómo debe haber terminado de una jornada, a veces en medio del desierto, con calores exorbitantes? Y acuérdese de esto, Jesús era verdaderamente hombre, verdaderamente hombre. No tenía ningún poder sobrenatural que él no se cansaba, ¿verdad? Obviamente es todopoderoso, pero él no tenía ningún poder que diga, bueno, ahora no me voy a cansar. ¿Por qué? Porque él decidió voluntariamente ser hombre. Y a pesar de todo eso, Jesús se levantaba temprano, a la madrugada, cuando estaba todo oscuro, y se iba a orar. A veces uno dice, yo oro cuando me voy a dormir, nos acostamos, tratamos de orar, nos quedamos dormidos, que está bien, eso no está mal, sígalo haciendo. Pero Jesús siempre buscaba un lugar y un momento especial. A veces nosotros decimos, no tengo tiempo, porque ando a 1000, porque trabajo, porque estudio, porque hago un montón de cosas, estoy cansado, pero yo le sugiero a algunos que hagan el siguiente ejercicio. Fíjese en su celular, hay una parte de configuraciones, hay una partecita que dice cuánto tiempo nosotros estamos en las redes sociales, en WhatsApp, en TikTok, en YouTube, cuánto tiempo estamos viendo. A ver, no está mal, si usted lo quiere hacer, son momentos de relajación que tiene uno, pero saque un 20% de eso y empiece a orar. Despiértese un poco temprano, o como usted vea, busque el lugar adecuado para orar. Y fíjese usted también que muestra la Biblia que es bueno orar a veces de rodillas. Pero uno dice, si Dios me escucha igual. Si usted tiene la posibilidad, hermano, física de arrodillarse,
arrodíllese. Si no lo puede hacer, está bien, no lo haga, pero si lo puede hacer, hágalo, porque es una actitud de que uno se postra, de sometimiento absoluto al Señor. ¿Verdad? Nosotros somos una unidad psicosomática, somos un cuerpo, alma, espíritu. Hágalo como una actitud de reverencia. Hágalo. No existe, hermano, una vida cristiana fuerte sin oración constante. No existe un matrimonio, un noviazgo sólido sin esposos que oran. No existe también padres firmes que puedan guiar espiritualmente a sus hijos si no son padres que oran. Y fíjese usted que todas las victorias espirituales que uno tiene, vamos a decir victorias espirituales que a veces la gente no la ve, empiezan con una vida en oración en la intimidad. ¿Y por qué es difícil orar? ¿Por qué es difícil orar? Quizás si yo soy un músico y estoy más tiempo ensayando las canciones que voy a tocar acá en la iglesia porque quiero que todo salga bien. Si yo soy predicador, todo esto me lleva tiempo a mí preparar, buscar los versículos, analizarlo, hacer un esquema. Y todo eso lo ve la gente, lo ve. Yo no quiero pasar vergüenza, no quiero pararme aquí y no saber qué decir. Lo mismo le pasa al músico, lo mismo le pasa a todo lo que tienen distintos ministerios en la escuela bíblica de niños, en los jóvenes. Pero la oración, hermano, no lo ve nadie. Nadie le va a venir a decir a usted, qué bien, cómo ha orado, porque usted va a estar solo, en su casa, en el baño, no sé dónde puede orar, donde nadie lo moleste. Pero eso no lo ve nadie. Y como le digo siempre, no esperemos estar en una situación de gran necesidad para clavar nuestras rodillas. No esperemos, hermanos, que nos digan, tenés una enfermedad, para recién clavar las rodillas y decir, Señor, ayúdame. No esperemos que vengan y nos digan, tu papá, tu mamá, tu abuelo tiene una enfermedad terminal para que clavemos las rodillas. No esperemos. No esperemos estar en aprietos para orar. Tenemos que orar siempre. Hay gente que dice, y bueno, ¿y cómo oro? A veces es verdad que uno se clava las rodillas, inclina su cabeza a orar y se olvida de un montón de cosas. Si quiere usted haga una listita de todas las cositas que Dios bendice en su vida. Quiero dar gracias a Dios porque tengo un techo, porque tengo una casa, porque mi mamá está bien, porque tengo comida, porque en mis estudios me va bien. Haga una lista de agradecimientos. Haga una lista de lo que es Dios para usted. Es mi Salvador, es todopoderoso, es el creador del cielo y la tierra. Me amó desde antes de la fundación del mundo. Haga una lista de lo que es Dios para usted. Haga una lista de los agradecimientos que tiene, de los pecados que cometió. Haga una lista, no diga, Señor, perdóname por todos mis pecados en el nombre de Jesús. Amén. Porque así estamos haciendo lo mismo que nosotros nos quejamos de las iglesias que repiten siempre lo mismo en las oraciones. A veces nosotros también hacemos lo mismo. Entonces, si no sabe qué decir, si siente usted que no puede orar, yo le sugiero que haga una lista de agradecimientos, de pedidos de oración y de exaltación a nuestro Señor. Por último, Jesús no oraba solamente por sí mismo. Nosotros el tercer domingo tenemos una reunión de oración, donde hacemos grupitos de 4 o de 5 personas y oramos. Como yo le digo siempre, lo importante de eso, además de orar en comunidad como iglesia, es que nosotros escuchemos cuál es el problema del hermano, porque eso es la verdadera iglesia. Eso es la verdadera iglesia, que nos conozcamos, que el pastor se para acá y dice, el hijo de Martita está enfermo, el hermano cumplió año, Saraí quiere agradecer por esto. Todos sabemos los motivos de agradecimiento que tenemos, lo que nos está pasando. Eso es la verdadera iglesia. El hermano Ricardo no está viniendo, sabemos que siempre lo veíamos ahí atrás y no está porque está enfermo y muchos de nosotros estamos orando por él. Eso es la verdadera iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Y Jesús no oraba solamente por sí mismo,
Yo antes de poner esto, les quiero contar el contexto de esto. Después léalo ustedes. Está en Juan 17. Juan 17 le llaman la oración sacerdotal de Jesucristo. Jesucristo, obviamente, en esta oración presenta las necesidades que Él tiene delante del Padre y es un momento conmovedor para detenerse a pensar en el contexto, hermanos, porque faltaban horas para que Jesucristo fuera arrestado. Faltaban horas para que Jesús fuera arrestado y Él lo sabía. Y Él sabía todo lo que le esperaba, por eso decía, Padre, pasa de mí esto, si es tu voluntad. Y sin embargo, Él sabía que lo iban a traicionar, que lo iban a juzgar injustamente, que iba a ser golpeado, que iba a ser escupido, que iba a ser crucificado, que le iban a poner una corona de espina para burlarse de Él, que lo iban a exponer públicamente a la humillación, porque no había nada más humillante que morir en una cruz, porque la ley decía que el que muere en la cruz es maldito y Él nunca había pecado y estaba muriendo en esa cruz por usted y por mí, por nuestros pecados. Y fíjese esto, ¿usted se acuerda? Es conmovedor, esto no lo tengo escrito acá, pero cuando el pastor predicó que cuando Jesús decía voy a hacer, ¿podemos cambiarlo al micrófono este? Cuando Jesús dijo, voy a ser crucificado, los discípulos, ¿ustedes se acuerdan qué estaban haciendo? Sí, hola, sí, subile un poquito, Matiet. Si no me quedo aquí, no importa, Adri, me quedo acá. Ahí está. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la preocupación de los discípulos cuando Jesús les dijo que iba a ser crucificado? ¿Se acuerdan? Se estaban peleando por quién iba a ser el que iba a quedar, el que iba a estar a la diestra, ¿se acuerdan? Cuando venga a tu reino, miren ustedes la cabeza de las personas y son sus discípulos. Son santos, como nosotros, son santos. Y Jesús estaba por ser crucificado y ellos viendo quién iba a quedar con la autoridad mayor a los otros. Y Jesucristo, que iba a ser Él, el que iba a ser traspasado con los clavos, mire por lo que estaba preocupado Jesucristo. Dice, esto es antes de ser crucificado, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Está a punto, hermano, de ser crucificado Jesucristo y está orando por los discípulos. Y sigue la oración. Después al final dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Por quién más está orando acá Jesús? A ver si entienden. Por nosotros. Jesús en ese momento estaba orando por los que iban a creer en Él por la palabra de los discípulos. ¿Dónde está la palabra de los discípulos? En las Escrituras. ¿Quién cree en Jesucristo por lo que dicen las Escrituras? Nosotros. Jesucristo, en ese momento cúlmine de su vida en la tierra, estaba orando por usted y por mí. Y como Él era verdaderamente hombre y también era verdaderamente Dios, hermanos, Dios no oraba por una masa uniforme de personas. Dios sabía, Jesús sabía por quién estaba orando. Si usted cree de todo corazón en Jesucristo, si usted cree que esa persona, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios que murió en la cruz, lo hizo por usted y lo hizo por mí, Jesucristo estaba orando por usted, personalmente por usted.
personalmente por usted. Después léalo a Juan 17 y va a ver cómo Jesús va orando. Primero ora por la gloria del Padre, ora por la obra que Él iba a hacer, que era morir en la cruz, y después ora por sus discípulos, y luego termina orando por la iglesia, que en el futuro iba a creer en Él. Para terminar, hermanos, la pregunta no es cuánto nosotros oramos, porque podemos orar mucho, todo el tiempo podemos orar. Pero lo importante es cómo oramos. ¿Cómo oramos? Cuando nosotros vemos la vida del Señor Jesucristo, vemos que no solo nos salvó muriendo por nosotros en la cruz, también nos dejó un ejemplo de cómo vivir y de cómo vivir en oración. Y una de las marcas más evidentes en la vida de Cristo, que los mismos discípulos lo veían, además de todo lo que ustedes dijeron al principio, era la oración. Él sintió la necesidad de orar, cuanto más nosotros que somos débiles, pecadores. Imagínense, Él no era pecador. Él tenía la fe más grande, una fe perfecta, y necesitaba orar, cuanto más nosotros. Tal vez, a veces nosotros tenemos que reconocer que nos hemos enfriado espiritualmente en cuanto a la oración. Y que muchos de nosotros ya no oramos como debíamos orar, o quizás nunca hemos orado como debíamos orar. Tenemos tiempo para el trabajo, para el celular, para las redes sociales, para el entretenimiento, pero cuando llega el momento de orar, siempre aparece una excusa. Justo pasa algo, me suena el teléfono y tengo que salir. Y sin darnos cuenta perdemos de vivir la vida cristiana como tiene que ser y tratando siempre de luchar con nuestras propias fuerzas. No es extraño, hermanos, que a veces nos falta paz, que a veces no tenemos paz, que nos sentimos mal, que no sabemos qué nos pasa, por qué si tenemos todo nos sentimos mal, nos sentimos incompletos, y es porque no tenemos una vida de oración como tiene que ser. Una iglesia, hermanos, que ora es una iglesia fuerte. Recuerde que cuando hablo de iglesia hablo de usted y de mí. Es una iglesia fuerte, un creyente que ora, que aprende a depender de Dios y no de sí mismo, es un creyente fuerte espiritualmente. Hoy el Señor nos vuelve a llamar. No nos llama simplemente a orar más, sino a orar mejor. Aparte un tiempo. Empiece de a poco. 5 minutos por día, 10 minutos por día. Y va a ver usted que usted mismo va a tener cada día la necesidad de seguir orando, de seguir buscando al Señor en intimidad. Y en esa oración, antes de buscar los regalos de Dios, la recompensa, busquemos al Señor, busquemos a Cristo, busquemos su rostro, de estar con Él en intimidad. Hay una canción conocida que dice, a veces uno dice, cuando yo esté delante del Señor le voy a preguntar por qué pasó esto, por qué. Y hay una canción conocida de un artista cristiano que se llama Marcos Vidal que dice, yo cuando esté frente al Señor no le quiero preguntar nada, solamente lo quiero ver cara a cara. Y esa tiene que ser la actitud nuestra, no pedir nada. Pida si tiene necesidad, obviamente, pero no se acerque con esa intención al trono de nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces la respuesta es sí. Esto lo aprendí yo en la escuelita dominical. A veces Dios responde con un sí. Quiero esto, Señor, te lo da. A veces te dice no. Y a veces te dice espera. Pero siempre Dios responde, siempre el Señor escucha. Nunca va a dejar de responder con amor, con sabiduría y con un propósito perfecto para sus hijos. Por eso cuando salgamos de este lugar, hermano, no salga usted diciendo solamente qué lindo, qué bonito, la verdad, lo que hemos aprendido. Trate de cambiar y decir, Señor, a partir de ahora voy a empezar a orar. De a poquito, como sea, pero yo quiero dedicar un tiempo y un espacio, como dijo
como hacía el Señor Jesucristo en la cruz. Que nunca, hermanos, se diga de nosotros que somos una iglesia ocupada en muchas actividades, pero sin oración. Podemos ser una iglesia pequeña, sin grandes recursos. Hay iglesias que son extraordinariamente inmensas, pero que no sea una iglesia que no se arrodille delante del Señor Jesucristo, que no le diga todos los días de nuestras vidas, tenemos que agradecer. ¿No sabe por qué orar? Arrodíllese y diga: Señor, gracias por haber muerto en esa cruz por mí. Gracias, Señor, porque yo tenía que estar ahí, yo tenía que pagar el precio. Tú no pecaste, tú no hiciste nada mal y diste la vida en esa cruz por cada uno de nosotros. Oremos. Padre, Señor, Padre amado, gracias por este día. Gracias te damos, Señor, porque la vida de Jesucristo nos ayuda y nos enseña cómo debemos orar, Señor. Te pido que dejemos las excusas, Señor, atrás y todos los días tratemos de apartar un momento para encontrarte en intimidad, Señor. Gracias por haber muerto en esa cruz. Gracias por haber pagado el precio, Señor, que nosotros teníamos que hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.